yo fui al canal y pude colarme dentro del público. Tenía como 8 años. Cuando entré, fue actuando. Era inicio de los 80, no existía un referente. Todos llegaron al consenso que el personaje como más simpático, verde y de esperanza, era un Chocoyito. Chocoyito Chimbarón iba a ser el personaje icónico del canal de ese momento y así lo fue. Nosotros andábamos con equipo de seguridad para entrar y salir a los lugares como toda una personalidad, el animalito, porque era un río de niños. Marina Montenegro, que era la voz del Chocoyito, que siempre fue la voz del Chocoyito, que era hablar así. Y la famosa palabra, Karim, pura ternura, salió de esta cabeza también. Pierde los riñones, uno no sabe lo que pierde. Frente de mi equipo, de la máquina, hay una muchachita de 20 y tantos años que yo hubiera querido conocer del Señor hace tiempo atrás, pero nunca es tarde. Y la vida de uno va sirviendo para que otras personas se motiven. Yo no sé si esta será la última entrevista que voy a dar. Eso es 180 Podcast con Gabriela Benedit. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 180 Podcast. Les saluda Gabriela Benedit, llevándoles acá más contenido. Gracias por escucharnos siempre en Radio Activa 101.1 FM. Recuerden que estamos por ahí todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 5 de la tarde. Así que estamos emocionados de poderles seguir llevando contenido. Hoy vamos a conocer a una persona que tiene una gran trayectoria en la televisión. Así que si a ustedes les gusta este mundo de la comunicación o ha sido interesante ver cómo está cambiando todo y ha evolucionado, esta historia les va a interesar. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Recuerden suscribirse para estar atentos a todos nuestros episodios completos, que también los pueden escuchar, por supuesto, en Spotify. Hoy estoy súper honrada de poder compartir este podcast con una persona que tiene 43 años de trayectoria en la televisión. Y sin duda será un placer para mí conocer tantas historias, tantas vivencias y, por supuesto, cómo también se evoluciona en el tiempo para ir haciendo ajustes, ¿verdad?, en cada una de nuestras carreras. Bienvenido, Mario Delgadillo. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme. Honestamente, como te lo dije fuera de cámara, estoy acostumbrado a entrevistar, no que me entrevisten, y eso, aunque ustedes no lo crean, me inquieta, pero estamos entre familia y entre amigos. Los conozco a ustedes desde hace mucho tiempo y me siento honrado que me hayan invitado, porque yo soy seguidor también del podcast. Yo se los he dicho, tienen un buen contenido y aprovecho para felicitarles. Muchas gracias, Mario. La verdad que este podcast será bien interesante, sí, porque vamos a estar compartiendo con alguien que ha tenido tantos años en la televisión. La televisión de hoy no es lo que era antes. Conocer muchos inicios, muchas vivencias por las que has pasado. Y hay tanta gente que también ahora, si ves las redes, hay mucha gente que también está como muy inclinada en la comunicación. O sea, se está dando como más fácil. ¿Has visto eso? ¿Has notado eso, verdad? Claro que sí. Sobre todo en la juventud, que nuestros hijos y nietos ahora están inclinados en la inmediatez que te permite este aparato. Sí. Porque cuando yo inicié mi carrera, no podía imaginar yo que podías hacer una transmisión en vivo de inmediato en cualquier lugar y en un dispositivo personal. Y eso es una realidad hoy que disfruta esta juventud, porque cualquiera tiene un celular en su mano y cualquiera puede hacer un live, emitir su criterio o hacer un contenido, como le decimos. Claro que sí. Antes de darle grabar a este podcast, estábamos hablando y me decía, tengo tanto que contar, hay tantas anécdotas, pero pues
la he compartido con mi círculo más cercano, ¿verdad? Y tampoco nadie me ha preguntado para compartir, me decías. Y eso es lo que me encanta de este formato, ¿sabes? Poder conocer y poder escuchar también vivencias de cosas que uno tal vez hubiera querido estar en ese tiempo. No sé, tal vez, ¿qué pensás vos? Como que cuando las cosas cuestan un poquito más, como que uno las valora un poco más y le agarra tanto cariño tal vez al trabajo o a la profesión. Depende de la persona, ¿verdad? Pero por lo general es así. ¿Cómo llega cómo la vida te enrumba al mundo de la televisión? Mira, la televisión siempre fue una caja interesante para un niño. En mi época, cuando yo tenía 8 o 9 años, como todos los niños de mi edad, pasábamos viendo la televisión, las series, los programas, Super Ratón, Mickey Mouse, todas las series animadas, Popeye, que vos recordarás eran increíbles piezas que nos traían incluso mensajes. Sí. Esto a mí me motivaba mucho y me llamaba mucho la atención porque en Nicaragua la televisión era muy incipiente, solo se producía la programación enlatada que se transmitía en los canales 2, 12 y 6. Y pues había en los años 70 un programa infantil que se hacía en el estudio de Canal 6, donde llegaban niños y que lo patrocinaba una marca de galletas. Y la marca de galletas era el centro de ese programa. Este programa lo dirigía una muchacha. Y en una ocasión yo fui al canal y pude colarme dentro del público. ¿En una ocasión a qué edad? Tenía como 8 años. Y yo fui a ver, Pozuelo es mucha galleta. Así era el eslogan de la... Por muchos años. De la campaña, y eso pues quedó grabado para las personas para que me la están historia. escuchando, que rondan mi edad, se acordarán que esos programas eran muy, muy populares en esa época, siendo uno niño, ¿verdad? Luego me quedó la idea de ver las luces, las cámaras, porque yo estuve en el estudio de Canal 6, los grandes cajones, los camarógrafos detrás de los equipos, aquella gente con audífonos. Me impresionó, me llamó la atención y me quedé con la idea. Cuando llegó la revolución, inmediatamente después comencé yo la secundaria. Estaba estudiando yo en el Instituto Rigoberto López Pérez, que en ese momento se llamaba Colegio 1 de Febrero. Era un colegio enorme. Ahí me enrolé en las actividades de la revolución de ese momento. Yo estaba en la Federación de Secundaria y yo oí que iban a la alfabetización y yo, como otro jovencito de esa edad, puberto, yo miraba a todos mis amigos y a las niñas, porque me gustaban mucho las niñas, que iban en esa aventura, y yo me enrumé también, estuve alfabetizando. Era muy jovencito yo. Tenía 15 años. Imagínate, en la secundaria. Y estando yo en esas actividades, logré auscultar periodistas, comunicadores que andaban en ese momento haciendo su labor. Y probablemente eso me llamó más la atención, que cuando yo estaba de regreso en la secundaria, hubo una convocatoria del Justo Rufino Garay, que era el cuadro dramático del Canal 6, para hacer cursos de actuación. Y a mí me animaron. Andá, me dice, ¿vos te gusta la actuación? Yo en la secundaria estaba en un grupo de teatro escolar. Todos niños de esa época éramos inquietos. Yo andaba metido en todo. Era extrovertido. Un poquito. Agarraba el micrófono de la radio base del colegio y me ponía a animar a la hora del recreo. Mis compañeros de esa época se recordarán, chavalito más necio. Y tenía mis amistades y me animaron y yo fui al curso de actuación de Canal 6.
Ahí me entrevisté con Lucero Milán, que es una destacada teatrista que estaba llegando a Nicaragua con su esposo, que era un realizador también del canal. Y abrieron varios cursos en el canal. Primero el de actuación, que lo tomé. Después uno de títeres con el grupo Huachipilí, que ahora lo conocen como Huachipilín. Pero en ese momento era el grupo de actuación del canal, que estaba haciendo el canal una recolecta de talento para programas que iban a ser lanzados en lo sucesivo. Era recién la revolución y yo así fue que entré a la televisión. Cuando entré fue actuando y actuaba en programas infantiles como Ronda Cumiche, Había una vez y algunas piezas de teatro que se llamaban teleteatro, que eran piezas que se grababan en ambientes como series y se transmitían en televisión los fines de semana. ¿Y qué hacías en esa obra? Distintos personajes de niños. Porque yo ¿Te daban un guión, lo aprendías? Un guión, la línea de narrativa la ensayábamos con tiempo, con otros actores de ese momento, el Gusto Rufino Garay. Mis amigos actores del Gusto Rufino Garay se podrán acordar ese niño inquieto que se llamaba Mario Delgadillo y que en esos días pues comenzaba sus pinceladas en este mundo de la televisión actuando. Y es así que actuando se va a crear un área infantil en la televisión. Yo era un jovencito, puberto, y pesaba 115 libras, era bien estilizado, entonces tenía fortaleza física, había entrenamiento de actuación, entonces en el entrenamiento era baile, danza, respiración, ejercicio de respiración. Era completo, digamos. Era completo porque los instructores eran gente que venía de afuera. ¿Y qué es lo que más se te daba, Mario, en esas etapas de actuar, digamos? ¿Era más inclinado a la comedia o al drama? ¿Llorabas? Al drama, llorábamos, reíamos. ¿Llorabas de verdad? Sí, todas esas son las técnicas que en teatro se llaman técnicas de Stanislavski, que son técnicas que se aprenden en el camino para vivir, sentir lo que el papel te indica. Entonces, había un casting para el personaje de la televisión que posteriormente se llamó el Chocoyito Chimbarón, que era una suerte de Barney, del tamaño del que todos conocen como Barney, pero en ese tiempo era inicio de los 80, no existía un referente. Nos reunimos en el departamento nuevo de infantiles, un grupo de personas, Marta Leclerc, Carmen Olivares, Ligia Ortega, Lucía Vargas, y decidieron en grupo que el personaje iba a ser un chocoyito. Se habló de un guardabarranco, porque era el pájaro nacional. Se habló de un zanate, pero todos llegaron al consenso en una o dos reuniones que el personaje como más simpático, verde y de esperanza, era un chocoyito. Era gordito, bien bonito. Era el ideal. Hice algunos bocetos para crear el personaje y se mandó a Estados Unidos los bocetos, donde una famosa diseñadora de trajes que había diseñado los trajes de Plaza Sésamo. Esta personaje se llamaba Mika Seegers. El talento de esa señora era crear trajes con cierta movilidad. Con la dificultad que en nuestro país en esos momentos había bloqueo y no había materiales con que confeccionar un traje como que pudiera ser el de Plaza Sésamo. Pero aquí con lo que teníamos se confeccionó el Chocoyito Chimbarón. Entonces me llevaron a un lugar, la americana esta llegó a tomarme las medidas de mi cuerpo y me fabricaron a mi medida el primer Chocoyito Chimbarón, que fue hecho de espuma, esponja, tela. Las plumas eran de tela de mantequilla recortadas como plumas
Era un trabajo arduo. Ya te imaginas el plumaje del chocodito Sí. hecho a mano. Y el forro. Difícil de hacer. Había que hacerlo, pues también. Era una experiencia nueva en todo sentido. Y sobre todo personificar al animalito. Había que copiar los movimientos del chocodito. Entonces, en la televisión me pidieron que comprara un animalito. Entonces fui al mercado, compré un chocodito. De esos que cualquiera tiene en su casa, ¿verdad? ¿Real o ficticio? No, un chocodito. Real. Un chocodito, y le daba a comer todas las mañanas para estarlo observando. Para saber sus movimientos. Sí, como o sea, te metías dentro del personaje es que tenías real. que hacerlo, pues, entonces, porque era el reto, pues, que el animalito se viera lo más real posible, pero que además hiciera cosas de un niño preescolar, porque el programa estaba dirigido a edades preescolares. Entonces, era un equipo completo de gente que trabajó en el diseño del Chocodito Chimbarón, en el diseño de los parlamentos, y además el Chocodito Chimbarón iba a ser el personaje icónico del canal de ese momento, y así lo fue. Entonces era algo importante para el canal. En ese tiempo era el Sistema Sandinista de Televisión, que era un conjunto de canales, 2 y 6, con repetidoras en todo el país. La televisión era eminentemente nacional. Tal es el caso que el 70% de la programación de que se transmitía era programación local, nuestra, hecha aquí en Nicaragua. Entonces crearon programas, y es donde comencé a descubrir la televisión, porque la televisión en sus primeros años comenzaron a crear departamentos infantiles, que es donde estaba yo, y el departamento infantiles tenía 3, 4 programas dentro del departamento que hacían 3, 4 programas diferentes. En Chocodito Chimbarón, Ronda Cumiche, los teleteatros, las telehistorias y una serie de programas que eran dirigidos al sector infantil. Era desde preescolar hasta los primeros años de primaria. ¿Y qué tal fue ese reto de cumplirlo? Porque, en otras palabras, pues prácticamente se cumplió. ¿Qué buenas noticias trajo a tu vida ese proyecto? Bueno, la buena noticia es que me dieron trabajo, ¿verdad? Porque yo era un muchachito que me gustaba el dinero, como todos los muchachitos de esa edad, y me gustaban las niñas, les gustaba invitarlas, y entonces me hacía falta dinero para invitarlas, aunque sea un pico, yo lulú en esa época. Y entonces era mi fascinación poder ganar dinero en mi bolsa. Y ya te imaginas un muchachito adolescente con su primer... No era como salario, era una ayuda que te daba el canal. El canal me daba... El canal tenía su propio restaurante, ¿verdad? Entonces me daban los bonos de comida para que yo llegara a estar ahí, a los cursos, al entrenamiento y a las capacitaciones posteriores. Y también me daban el estipendio o la ayuda porque yo era un joven estudiante aún. Y mientras estudiaba, en la mañana estudiaba y en la tarde llegaba al canal. Y así, hasta que decidí irme a estudiar de noche para poder trabajar todo el día y ganar el salario completo. Me dieron esa oportunidad porque aún era un menor y ante la ley yo no podía tener un salario oficial. Todavía estabas de 15 ahí. Sí, todavía estaba de 16 años ya. Digamos, 2 años estuviste En esa situación de entrenamiento y de estipendio y de la ayuda y los viáticos. Pero yo con los viáticos, Gabriela, yo me sentía el hombre más realizado del mundo cuando me daban el sobre de los viáticos. Que era una millonada antes, pues, por la conversión de plata. Pero yo me sentía fantástico andar con plata en mi bolsa. Claro, todavía no te habías casado, no tenías hijos, todo era para vos. Ni me imaginaba qué cosa era eso, pues. Entonces, la verdad es que fue un mundo nuevo para mí, además que la televisión te cautiva. En los pasillos de la televisión era una industria. Era el corre-corre de las cámaras, de las luces, en las unidades móviles, los equipos nuevos que estaban comprando, porque como había bloqueo, los equipos se compraban en Panamá, se triangulaban y entraban por otro lado, eran las nuevas cámaras, porque antes eran unos enormes cajones. Cuando yo llegué al canal, las cámaras de estudio eran unas cajas que usted daba risa, pues. Las torres de lentes eran 6 lentes diferentes y vos lo cambiabas con una torre.
Wow. Era una cosa impresionante el camarógrafo lo que tenía que hacer. Las pantallas de la cámara eran unos enormes televisores en blanco y negro. No había definición, eran como referenciales nada más. La línea. ¿Cómo se comunicaban? Digamos, cuando estás realizando un programa, generalmente tenés que tener un intercom que te están diciendo en qué momento bajan al aire. ¿Cómo hacían en esos tiempos? Entonces te puedes imaginar ese estudio lleno de gente con audífonos y el cablerío y los de luces, porque la televisión era un equipo completo. Claro. Desde el tramoyista, el que ponía la escenografía, la quitaba y la ponía, porque los escenarios eran portátiles todos, porque en esos mismos 2 estudios se hacían 20 programas diferentes. O sea, te puedes imaginar que el movimiento de diario. Además había transmisiones en vivo, como eran los noticieros, que se hacían en esos mismos estudios, y se hacían también las revistas, porque habían programas de revistas, como ahora las revistas matutinas. En ese tiempo era la revista del mediodía, con la famosa Marta Cuadra y Denise Schwartz, que eran los estelares de esa época, y ellos hacían los programas en vivo. Y había una revista en la noche, que era la revista Al Cierre, que eran entrevistas y el resumen del día. Así se llamaba el programa, la revista Al Cierre. Pues era el cierre del canal. Y la gente se quedaba viendo después del trabajo. La gente era asidua televidente. Lo que se ha perdido hoy en día, pero en ese tiempo, estamos hablando de inicios de los 80, la gente consumía mucho su televisión, consumía mucho su programa. Entonces vos hacías cosas que la gente rápidamente se identificaban con eso. Entonces, habían programas documentales, revistas, programas de fines de semana, de participación, de canto, de baile. Todo producido aquí. Todo. Culturalmente, todo hecho aquí en Nicaragua. Programas documentales donde estaba Carlos Mejía, el mismo Jaime Inser Barquero, por los caminos cruza Nicaragua, y Wilmer López, que hacía su programa de fin de semana, y habían documentales culturales. Era un resurgir no solamente de la cultura de Nicaragua, sino de la costa. Era muy popular el Palo de Mayo, el Mayo Jazz, comenzó a publicitar muy bien la cultura de la costa. Dimensión Costeña vino a Managua con su famoso Tululupasa, y fue impresionante la explosión cultural de esa época, de la cual como protagonista yo fui partícipe dentro de un medio de comunicación tan importante como era la televisión. Claro, estaba expuesto a poder ver todo lo que ocurría. Tenía 16 años. Entonces, y en ese momento, Mario, en donde comenzás a involucrarte en la parte de la actuación, ¿qué pasaba por tu cabeza? O sea, ya estabas feliz porque ganabas plata, pero ¿había alguna ambición de por medio? ¿A qué experimentabas cuando actuabas? Pues no, ¿Descubriste si te apasionaba o pensaste, quiero intentar otra cosa? Era ilusión meramente juvenil. Pues lo que un joven de 15, de 16 años encuentra cuando mira un nuevo proyecto, una nueva cosa. Además, eran momentos en que nosotros teníamos movilizaciones a los cortes de café, a los cortes de algodón. Entonces yo constantemente estaba en actividades diversas. Además que en la televisión, pues. La actuación fue mi canal de entrada al canal, pero luego... ¿Cuántos años actuaste? Como 3 años actué mientras estaba en capacitación a la vez. Entonces se abrió un instituto de capacitación que el canal, por la necesidad de la producción, abrió, que se abrió CEPREN, Centro de Producción Audiovisual, que quedaba a la esquina del lago de lo que es Canal 6 ahora. Ahora el ministerio, en ese lugar ahora es el Comité Olímpico. Ahí era CEPREN. CEPREN era un instituto con aulas y con instructores y con personas que venían de afuera y que agarraban al personal del canal, camarógrafos, asistentes, iluminadores, y los capacitaban con experiencias de otros países. Entonces te daban tu título. CEPREN se convirtió en un instituto técnico especializado en la televisión durante años. Incluso tuvo su propio director, tenía su propia
sí, y organigrama dentro del canal, y ahí, de ese semillero, nacieron los profesionales que después fuimos parte del canal y que... ¿Alguno que puedas mencionar que haya hecho carrera acá? Bueno, son muchos colegas de los cuales la mayoría hoy están retirados por su edad. Ya. Personas increíbles como César Guillén, que es el que fue el jefe camarógrafo, Jorge Blanco, que era realizador de programas diversos, José Nicoya, el productor máster del canal, que fue el principal productor junto con Laudelina Rosales de los distintos espectáculos más importantes de toda esa década. Y son gente que por su experiencia, por su juventud, y además fueron a estudiar afuera y todo, porque muchos tuvimos la oportunidad de ir a estudiar a otros países, a Francia, a Brasil, a México, a Cuba, a Rusia, Alemania. Entonces algunos tuvimos oportunidad de salir de Nicaragua a estudiar la especialidad. A mí me tocó ir a la Escuela Internacional de Cine en San Antonio de los Baños, en Cuba, donde estuve estudiando cine y televisión en la época en que el maestro y Nobel de la Paz, Gabriel García Márquez, era el director. Y lo conocí personalmente y nos dio clase a nosotros de literatura. Yo recibí clases con los grandes. Gabriel García Márquez era uno de ellos. Pues, claro. Que ahí tengo una foto yo que guardo con cariño, porque Gabriel García Márquez no se dejaba tomar fotos con mucho. Y por suerte una foto tuve con él y que la guardo con mucho cariño. Eso, pues para mí fue parte de mi bagaje profesional, porque con él aprendí a escribir los guiones y las cosas que yo hago hoy. Impresionante. En mi inicio, pues. Claro, claro. ¿Y cuál es el salto que viene luego de este periodo de actuación y de preparación? Bueno, de la actuación, como te dije, tuve la oportunidad de estudiar. Ya salí de la secundaria, entonces yo estudié, porque no había otra opción en ese momento, estudié Derecho. Luego estudié 2 años de Derecho, estudié Artes y Letras, donde me codié con importantes artistas de este país que estudiaban esa carrera. Pero estudiando la carrera de Artes y Letras, se abrió un curso en la UCA en la noche, porque todos los cursos eran de día, para gente de los medios de comunicación. Claro, gente que estaba ocupada en el día y que no podía estudiar. Pues, claro. Entonces, abrieron un curso especial. Rochult le surgió a ese de ayer, Rochult, que le mando un saludo, junto con Javier Reyes Alba, un brillante periodista talentoso. Abrieron una cátedra para en la noche y escogieron a los mejores maestros e instructores de la época para que nos dieran clases durante un buen periodo, y hasta los titularon a nosotros, pues, y varios colegas de la televisión y de otros medios, de cine y de la radio, estuvimos estudiando en ese curso. Ahí nos graduamos en comunicación. Ese curso lo encabezó Javier Reyes Alba, que era el maestro, pues, de cabecera. Y ahí estaba dando clases de mercado, de literatura, para las cuestiones de los guiones y esas cosas. Y de ahí, cosas tan importantes, ¿verdad? Que se debe dedicar mucho tiempo para poder dedicarse a la producción. O sea, porque ahora de repente... Hay que manejar el léxico, hay que manejar el lenguaje. El español es una lengua muy rica y tiene distintas afecciones. Y cuando uno emite un criterio o cuando uno escribe una partitura, un guión, pues obviamente tiene que imprimirle no solamente sentimiento, tiene que imprimirle contenido y dejar siempre un mensaje. Exacto. No es escribir por escribir. Sí. O realizar un programa por realizar, sino o todos los nota por... que nosotros hicimos en esa época, Gabriela, todos tenían un objetivo, todos giraban en torno a una coyuntura social del momento. Pero también tenían, por ejemplo, el Chugoito Chimarrón, pues tiene un personaje
del cual yo me siento muy agradecido de mis inicios. Es un personaje infantil que, si bien es cierto, él andaba en el corte de café, porque en la coyuntura de ese momento se enseñaba a cómo relacionarse con los adultos, con los animales, con la naturaleza, el cuidado de las plantas. Entonces, si andábamos en una, andábamos en varios mandados. Y esa es la vuelta que le dábamos a los guiones. Y es muy bueno decir que Ligia Ortega hizo un papel extraordinario en escribir tantos parlamentos. Es que había un equipo, ¿entendés? Claro, un equipo cada quien en su área. Multidisciplinario para hacer los guiones. Cuando íbamos a hacer los guiones estábamos 10 personas. Llevaste como en ese departamento. En ese departamento todos tiraban cartas y alguien que tomaba, había un escriba tomando nota. Y ese escriba después agarraba todas las ideas y las llevaba a un parlamento, a un guión, a un texto. Y ese texto había que hacer un texto para parlamentos, para el actor y los actores, porque habían actuaciones de otras personas y después otros animales, pero también había que hacer el guión técnico. Cuántas cámaras vas a usar, que el sonido, que las luces, que la escenografía. Que si el Chocodito... ¿Y siempre grababan en exteriores o tenían un set? ¿Cómo hace? Siempre en exteriores. Es no complicado. podíamos grabarlo en el set porque los sets del canal estaban saturados de otras cosas. Y además vimos a leer que el animalito se relacionara con la naturaleza, con otros niños. ¿Cuánto tiempo les llevaba ir a lugares? ¿Cuántas locaciones elegían y por qué las elegían? ¿Cómo era la dinámica del tiempo de grabación y todo lo que conlleva? Qué bonita pregunta. La verdad que, Gabriela, eran sesiones completas donde se decidían los lugares, los sitios. Además, el animalito después se convirtió en alguien tan popular que todos los colegios de Nicaragua querían tenerlo ahí como que fuera el escenario principal de un espectáculo. Pero era un personaje de televisión que había que cuidarle el traje. Para que te des cuenta, ese traje se lavaba cada semana en una dry clean para poder eliminar los sedimentos y las cosas que en el día a día grabábamos. El traje era un casco como de moto forrado con el pico del Chocodito Chimarrón, ¿verdad? El traje, el cuerpo, el volumen lo hacía una esponja. Entonces yo andaba adentro en un leotardo, a una licra, que esa era la que yo usaba para no usar esta ropa y tener más agilidad. Y los pies del Chocodito Chimarrón eran unas patas enormes, como de payaso, que las habían hecho a mi medida que me calzaran a mí. Acuérdate que el Chocodito bailaba. Él ponía palo de mayo y él bailaba. Y el Chocodito iba a conocer cómo se apagaba un incendio y se montaba atrás de un camión de bomberos. Entonces, la movilidad del Chocodito dependía mucho del actor. Claro. Y ahí es donde intervenía yo. Era un jovencito yo de 120 libras y honestamente me resultó fácil, aunque en algunos momentos fue difícil para mí por lo abrumante de las horas de filmación. Recordar que es un traje cerrado, andábamos filmando en exteriores y era extenuante las horas de filmación. Y por un lado, por otro lado, la cantidad de personas con que tenés que lidiar. Nosotros andábamos con equipo de seguridad para entrar y salir a los lugares como toda una personalidad, el animalito, porque era un río de niños queriendo tocarlo, abrazarlo, besarlo, y era natural, pues. Fíjate que el Chocodito Chimarrón fue tan popular en un tiempo que piñatas se hacían de Chocodito Chimarrón, platitos de Chocodito Chimarrón, mantelitos del Chocodito Chimarrón. O sea, como cualquier caricatura que ves ahora y que yo la agarro como temática. Pero en ese tiempo era como el ideal del preescolar, de los niños. Los queques los hacían con el Chocodito Chimarrón. Entonces era pero tan popular que honestamente a mí me abrumaba tanta tensión.
Pero nadie sabía que era vos realmente, porque Sí, salían estaba en los cubierto. créditos, pues, finales del programa, pero Recaía una gran responsabilidad. la responsabilidad era mía no quitarme el traje delante de la gente, porque le mataban la magia a los niños. Sí, como una vez el año pasado, creo que fue, no me acuerdo muy bien, estaba yo en una actividad en Carretera Masaya. Era una actividad de la Coca-Cola. Y había un carruaje y venía Santa. Y yo andaba con mi hijo de 8 años en ese momento. Y se baja el Santa y ya acaba el show. Pero nosotros, como estamos siendo parte de una grabación ahí, mi hijo se queda viendo al Santa hasta dónde se va y ve cómo el Santa se mete al carro y ve cómo el Santa se quita todo. La barba y todo. Y me dice, ese hombre, un mentiroso, me dice. Ese no es Santa. Y yo, o sea, ¿qué le iba a decir? Pues, pero realmente es una ilusión de los niños, ¿verdad? Sí. Cómo ven a un personaje. Una anécdota que te voy a contar. En una ocasión estamos en Granada. Un río de gente, por supuesto, ¿verdad? El acontecimiento del día era el Chocoyito está en Granada. Entonces, el río de gente detrás del animalito, no solo niños, gente adulta. Y llegamos a un colegio, ¿verdad? Y el cuerpo de seguridad me ayuda a subir, a entrar, a bajar, a bajarme del vehículo. Teníamos en el canal una van, una GMC, que era exclusiva para andar al animalito por su volumen, porque ahí me disfrazaba yo. Entonces, cuando me bajo, se me dejan venir varios niños a abrazarme. Entonces, yo caigo sentado y comienzan a tocarme para ver cómo era. Claro, la curiosidad de ellos. Entonces, yo estoy pidiéndole ayuda a los de seguridad para poderme incorporar. Y donde yo veo es por los hoyitos donde el animalito respira. Por ahí miro yo. Por ahí respirabas y por ahí veías. Por ahí miraba. Entonces, los niños miraron unos ojos ahí. Entonces, estaban metiéndole los deditos y yo adentro del casco capeando los deditos de los niños. Híjole. Y yo capeando a los niños y tratando de apartarlos porque la gente de seguridad había sido sobrepasada, pues, por la abrumado de la tanta gente, pues, y estaban encima de mí los tantos niños y que me quitaban el casco y que me tocaban y que querían saber las plumas y eso. Era intrigante tener al personaje de frente, quién era el que estaba detrás de él. Ajá, sí, claro. Siempre había quien quería quitarme el casco, quería quitarme las alas, pero era imposible porque primero no se me permitía, segundo no era correcto por las mismas razones que vos decías. Y yo cuando terminó el evento, me tocó bailar, además que Lumarina Montenegro, que era la voz del Chocoyito, que siempre fue la voz del Chocoyito, que era una así. Entonces, Entonces el Chocoyito hablaba. El Chocoyito hablaba, pero era una persona que estaba hablando Que fuera no de era cámara y no era en micrófono y yo haciendo la mímica, Claro. porque ella tenía el guión, yo tenía el guión, ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Sí. Entonces, en los actos, en las actividades públicas, Lucha estaba debajo de la tarima y yo estaba hablando, haciendo la mueca como que hablaba y la gente creía que yo era el que hablaba. Pero quien hablaba era la Lucha, la Lumarina se llama ella, Ajá. la Luchita. Ella siempre estuvo detrás de cámara hablando y yo actuando. En una sesión de trabajo de Chocoyito Chimbarón, habíamos dicho nosotros cómo hacemos para que el Chocoyito hable y actúe lo que dice. Pero es que el problema es que yo tenía un casco. Ya te imaginas cómo se oía un micrófono dentro de un casco Sí, no, metido en un barril. Entonces Claro. no era técnicamente viable. Sí. Entonces se tomó la decisión de hacer los audios fuera, pues el animalito cantando, bailando, pero la voz aparte. Y se metía la voz incluso después en estudio, pues. Todo el mundo pues, manejaba los guiones. Entonces el Chocoyito era una experiencia increíble en todos los sentidos del mundo, pues. En sentido de producción, en sentido de logística, en sentido de porque me dicen, ¿y por qué no vuelven a hacer Chocoyito Chimbarón? Yo me pongo a reír. Si ustedes se dieran cuenta lo que implica hacer una cosa como esa. ¿Cuándo acaba finalmente el Chocoyito Chimbarón y cuál es tu siguiente salto en lo profesional? Bueno, lo que pasa es que yo todavía
en una de esas situaciones yo me desmayé en una de mis actuaciones en exteriores. Wow. Y el médico me dijo, mira, vos no podés seguir actuando eso porque la hipoxia, la falta de oxígeno, te está afectando y por eso te desvaneciste, me dice. Ustedes deberían tener 2 actores. Sí. Entonces, se buscó a alguien que tuviera mi misma contextura física porque el traje me lo había construido a mí. Claro. Entonces, se buscó a Luis Latino, que era un camarógrafo joven de esa época, y él se metió dentro del traje para hacer la dupla conmigo, para evitarme esas horas extenuantes de grabación. Y entonces él se fue quedando, y después yo me fui a realizar el programa. Yo me quedé realizando en el momento que a mí me toca el llamado del servicio militar. Ya había cumplido 17 años yo, y toda la ley decía que todo joven de esa edad tenía que ir al servicio militar, y me agarró también, pues entonces por la ley tenía que ir. Entonces un 14 de febrero, tras los llantos de mi madre y de mi novia de ese momento, que en ese momento se llamaba María Cuadra, me enrumbé a Murucucú y me fui al servicio militar. En el servicio militar la gente todavía me llegaba a decir Chocoyito, y en el servicio militar todavía me decían en Chocoyito, Chocoyo. Ese era mi nombre de pila. Todo el mundo tiene un apodo en Nicaragua. Y mi apodo en el servicio militar era el Chocoyo. Todo el tiempo fue Chocoyo, pues. Y la gente se preguntaba por qué. Y es que porque el hombre había hecho el Chocoyito Chimbarón. Ahí anda el Chocoyito Chimbarón de Verde Olivo. ¿Y cómo fue esa experiencia y qué viene después? La experiencia fue increíble porque alguien de la dirección política del ejército se dio cuenta de que yo había trabajado en la televisión, y estando yo en el entrenamiento, me mandan a llamar y de un paso adelante. Los mandan a llamar de la jefatura porque van a abrir una corresponsalía para hacer coberturas eran momentos de guerra. Pues. Y se está abriendo la unidad de medios audiovisuales. Usted va a ir para allá, mis. Entonces, yo estaba estudiando para tirador. Aquí donde me ve, soy tirador antiaéreo. Yo puedo manejar el C2M y el C3M, que es un cohete tierra-aire. Eso estaba haciendo en ese momento cuando me fui trasladado. Ese entrenamiento estabas recibiendo. Yo era cuetero, flechero le decíamos nosotros. Uno se bajó un avión ahí, el famoso avión de Hasselhoff, con una de esas piezas, pues, un C3M. Wow. Entonces la época me llevó a ser corresponsal de guerra del ejército. Como que te sacaron de algo de una unidad a otra unidad del pasaron ejército, a otro rumbo. A la unidad bajo el mando del entonces capitán Rodrigo Castillo, que era el jefe de la unidad de medios audiovisuales, y el jefe máximo era Hugo Torres. Entonces ellos me ubicaron como realizador de las piezas audiovisuales de ese tiempo. Entonces yo me tocaba andar en las operaciones militares, en las coberturas de prensa, en distintas regiones del país, con los distintos batallones de lucha irregular, y andábamos también en los grupos guardafronteras, haciendo las tomas que luego salían en la televisión nacional, donde los otros canales no tenían acceso y nosotros sí, porque teníamos helicópteros, teníamos camiones. Esa era una nueva experiencia totalmente para vos. ¿Qué fue lo más asombroso? 17 años tenía. Imagínate. Y lo más asombroso es que tu vida estaba en riesgo todo el tiempo. Sí. Y en una operación militar de la época, la Contra se metió a Estelí, se metió a la Trinidad, y quedó el ejército pues prácticamente cercado. Las instituciones del Estado quedaron cercadas por las unidades militares de ellos. Uh-huh. Y entonces prácticamente hubo matanza ahí. Entonces nosotros quedamos en medio del fuego cruzado, filmando y en medio del fuego cruzado. Nosotros tuvimos que salir en helicóptero de ahí para poder sobrevivir. Y si no, no había manera. No, porque ahí quedaron muchos.
y se bajaron helicópteros, porque el volumen de fuego era increíble. Fue la vez que se incursionó más largo en la contra a Nicaragua, que fue en esa ocasión. Fueron varias fuerzas de tarea, que le llamaban ellos, eran batallones completos, que rodearon la ciudad y entraron a la Trinidad. Y entonces... Ese fue como el momento más peligroso que viviste. Peligroso para el ejército en lo general, que tuvieron que movilizar tropas ahí hubo mortandades, pues, porque sí, por supuesto. En lo que las fuerzas de tarea se retiraban, el ejército le salió adelante, se metieron a Honduras detrás de las fuerzas de tarea. Fue una increíble situación. A mí yo la vi negra en ese tiempo, y mi jefe tomó la decisión de no mandarme a esas operaciones para que yo me quedara aquí en Managua dirigiendo las cosas a control remoto. Eso me salvó la vida en cierta forma, porque yo ya el material me lo traían. Yo lo editaba aquí con mis compañeros. No estabas en el campo. Y ya no andaba en el campo porque era muy riesgoso y honestamente, si una fuerza de tarea miraba cámaras ahí, de largo que sea, donde dejaban ahí de las piezas antiaéreas eran ahí, pues, eran piezas de artillería. Entonces nosotros recibimos golpes de... Nosotros perdimos a un compañero en un helicóptero porque se lo bajaron, un camarógrafo nuestro, a una persona que yo quise mucho, pues, un jovencito igual que yo. ¿Y cómo procesas? O sea, estás en el campo, en la guerra prácticamente. ¿Cómo veías que la gente manejaba las emociones? O sea, pasaba algo y tenías que seguir y continuar. ¿Cómo lo manejaban? Es que dárselas de Rambo no es una opción. Uh-huh. Son un ser humano y los seres humanos tenemos miedo. Sí. Y los que somos creyentes nos encomendamos. Y algunos, esa oración nos mantuvo vivos. Otros, aferrados a la juventud que teníamos en ese tiempo, nos hacíamos a nuestro entrenamiento, a nuestras habilidades, pero en honor a la verdad, la época de guerra fue lo más triste que mi juventud logró vivir, pues, porque recordar, yo tenía 17 años, sí, y al igual que yo, miles y miles de jóvenes sí. No regresaron. Regresaron en caja o la familia recibieron solamente la noticia que se quedó en el monte, pues. Entonces, para mí, haber visto de cerca esa realidad, y para muchos que ven estar viendo ahorita, eso fue horrible. Un trauma para toda la vida. Sí, eso te iba a preguntar. Una vez que pasa toda esta situación y salís de ahí y sigue tu vida, ¿sentiste que te afectó emocionalmente? Cuando a mí me dieron una medalla, pues cuando salí del servicio militar, uh-huh, me dieron una medalla ahí, Camilo Ortega, y me dieron mi diploma de desmovilizado. Y me dieron la oportunidad de quedarme en el ejército, sirviendo para el ejército, con un rango. Y además yo ya tenía una posición en la unidad de medios audiovisuales que manejaba era un soldadito, pero manejaba una responsabilidad de oficial. De hecho, a la hora de la formación, cada mañana yo estaba formado con los oficiales de alto rango de la unidad. Por mi posición dentro de... Por tu experiencia. Por mi experiencia y por lo que yo hacía. Uh-huh. Era el director y el realizador de las piezas audiovisuales del ejército. Jovencito de 17 años. Me dijeron, quédate, te vamos a dar un rango de teniente y te vamos a dar condiciones, carros, qué sé yo. Yo me negué. Honestamente, yo quería salir a la vida civil, regresar a mi vida cotidiana y regresar a la televisión donde yo había salido. Uh-huh. Porque la televisión me seguía cautivando, pero quería hacerlo en la vida civil, no quería hacerlo en el ejército. Sí. Mucho riesgo, mucho problema de guerra, no era para mí. Claro, claro. No era para mí, entonces... Y ¿Lo viviste y no...? Sí, la vida militar no era para mí. Uh-huh. Eso de cuadrármelo a un jefe, jamás, no iba conmigo, no sé, no me sentía... Yo lo hacía porque tenía que hacerlo por el escalafón militar, pero
no me sentía Cómodo. un militar de carrera, como otros que se quedaron, como Eber Cárcamo, pues, por ejemplo, que Eber Cárcamo salió de ahí y ahí se quedó y ahí estuvo haciendo una buena parte de su carrera como corresponsal. Y entonces, y luego yo regresé a la televisión con los honores que implica venir desmovilizado de 2 años en el ejército, y eso me permitió que la universidad y el canal me dieran una beca. Y yo me gané una beca para ir a estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión allá en Cuba, en el tiempo de Gabriel García Márquez, era el director. Entonces, Gabriel García Márquez nos recibió, la delegación de Nicaragua éramos como 4 o 5 personas, y ahí habían jóvenes de otros países en esta universidad, y ahí estudié yo años, y ahí viví en La Habana, en San Antonio en Los Baños. Era una universidad que tenía sus propios apartamentos, y ahí comíamos y vivíamos y estudiábamos. Era un interno, pues. Claro. Era como aquí la prepa. El de la televisión y cine era ahí en San Antonio de los Baños, en las afueras de La Habana, pero un clima maravilloso y una universidad nueva, internacional, así que había de todo. Me imagino que tenía un gran respaldo. Tenía un gran respaldo porque eran fondos conseguidos con el premio Nobel y Fidel Castro, que era su amigo. Entonces, la universidad le habían inaugurado con todos los hierros. Habían estudios, habían... ¿Qué viste ahí? ¿Qué aprendiste ahí? Que aquí en Nicaragua vos decías que no existía o tal vez no sabía. Bueno, la base de la televisión en el cine es la fotografía. Ahí aprendí a hacer fotografías, a revelarlas, a los planos, distintos planos, que uno los aprende ahora hasta por internet, pero ese tiempo eran aprendidos en la práctica. Logré tener en mi mano cámaras de cine y de televisión. Pues era parte del entrenamiento, y además la universidad te lo permitía porque tenía todos los hierros. ¿Cómo regresás a Nicaragua y le sacás el jugo a todo esto que has aprendido? Bueno, yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo, te quiero decir. Sí, yo creo que todos. El que dice que se la sabe toda, y yo con más de 43 años de estar en carrera, todavía aprendo, y aprendo de ustedes, los jóvenes, y aprendo de Oliver también, que es un excelente entrenador y profesional, porque uno no se la sabe de todas. Uno tiene que ser humilde y sensato de que en la vida uno cada día aprende más. Sí. Y cuando uno se da cuenta que aprende, se da cuenta que uno ha aprendido menos de lo que debería aprender a lo largo de la vida. Y entonces es ahora que me doy cuenta que ahora los jóvenes tienen tantas herramientas. Sí, porque te costó mucho. Imagínate todo lo que me has contado. Sí, todo eso. Lo que no tenía acceso, esa beca que fue un plus muy grande para tu vida. Así es, porque después que vine yo de La Habana, seguí estudiando en la universidad, seguía trabajando de día y estudiando de noche, y ese trajín era bastante difícil, pues, porque yo era un joven de escasos recursos o de modestos recursos, más bien, y yo no tenía carro, yo andaba al RAI, yo andaba en Opuse, yo andaba en las rutas, eran las famosas fichas, tenía que ir a hacer fila para que me dieran las fichas del bus. Hubo un tiempo que anduve montándome una ruta con el carnet de movilizado del servicio militar, que en la ley decía que con el carnet vos podías montarte los buses, y un tiempo lo logré, pero después en mis tiempos de estudiante, las famosas fichas, las fichas rojas que había que le daban a los estudiantes, y esas y así pues así estudié, y andar al RAI, me paraba en la esquina del Guanacaste, pedir RAI para la UCA, porque estudié en la UCA, yo soy alumno de la UCA, y entonces desde el canal me iba a la UCA a las 6 de la tarde, llegaba tarde a mis clases,
me llamaban la atención todo el tiempo, pero es que venía de trabajar, Claro. tenía que cumplir. Hubo un programa, Mario, que yo sí lo recuerdo. Este programa es el de Tita Ternura, En los años 90. en los años 90. Luego de que doña Violeta asumió el poder, que varios profesionales nos desmovilizamos a la vida civil, yo tuve un restaurante, una rosticería que se llamó El Unicornio Azul, que estaba frente al restaurante de Don Beto, en Los Picheles, del Tato medio abajo. Ahí puse yo un negocio. Ahí nos reuníamos una taberna, varios amigos, colegas, camarógrafos, realizadores, a comer y a beber cerveza. Pues era un negocio que tuve durante un tiempo. Ahí yo recibí... Vivía de ese negocio, Sí, de ese momento. Vivía porque yo a la televisión había dejado, porque yo era de un personal de alta confianza, y al hacer la transición de doña Violeta con nuevo gobierno, nosotros tuvimos que entregar nuestros puestos. Y entonces yo tuve que salir del canal. Forzado por la situación, pues, porque hubo un grupo de personas que teníamos que entregar nuestros cargos de confianza. Luego yo recibí una propuesta, como yo escribía guiones, de recibir... ¿Siempre los escribía? Siempre escribía guiones. Entonces me dijeron que había un programa que estaba haciendo Dos Generaciones, que era un organismo que se llamaba... Era un programa infantil. Entonces me presentaron al elenco, me presentaron a las psicólogas, a la Mariana Hurto, a la psicóloga Sánchez, que en ese tiempo eran las asesoras técnicas de esa organización. Entonces dijeron, vos vas a hacer los guiones, nosotros te vamos a decir cómo vamos a ir para que este programa hable de los derechos del niño, de los derechos de la niña, valores de la familia, y entonces hubo tuvo un concepto alrededor de Tita Ternura. Y va a haber un personaje mágico, dice, hay que inventarlo. Entonces hay que cranear yo qué es lo que podía ser un personaje mágico. Una abuelita. ¿Quién es el personaje más tierno después de la mamá? La abuelita. Entonces decidimos que fuese una abuelita. Y la abuelita era una actriz del Justo Rufino Garay. Era una famosa actriz de la época. Entonces, ella fue la que personificó a Tita. Se buscó un grupo de elenco de niños que bailaran. Se fue a buscar a unos niños al Colegio Bautista. En el Colegio Bautista había un grupo que se llamaba AICA, que eran niños que bailaban como folclore, pues. Ajá. Y entonces esos niños eran parte del elenco. Como bailaban, los pusieron a actuar, y entonces de ahí salió Georgina, pues la niña que era el personaje. Entonces yo me reuní con todos ellos y comencé a tomar notas y a darles a cada quien una característica especial. A Álvaro, a Enrique, a Gina, a la Tita Ternura, a todos los personajes secundarios, porque habían personajes secundarios. Y yo tenía que estructurar historias que dijeran los derechos de los niños, el amor a la familia, a los padres, el respeto a los adultos, todos los conceptos que la psicóloga, yo tenía una psicóloga que era Mariana Hurto, muy prestigiada en este país, que es la que nos ayudaba a hacer los guiones. Y estaba detrás de nosotros el organismo, Dos Generaciones. Entonces eran trabajos de todo el día. Entonces yo escribía los guiones. Los primeros guiones de Tita Ternura yo los escribí. Y la famosa palabra Carín, pura ternura, salió de esta cabeza también. Porque no era que iba a decir a la cadabra, porque se dijo de que si era un personaje mágico, que las cosas aparecieran así. Entonces yo decidí, junto con mi equipo de producción y los creadores, y Enrique Polo, que era el director, y también la productora, decidimos que Carímbura ternura, y terminara con ternura, porque la abuelita era una cosa tierna, pues la abuelita era un personaje muy tierno. Y cada vez que ella hacía una magia, esas eran sus palabras mágicas.
Y era parte de la historia, pues, se hicieron muchas historias. Luego yo me tuve que retirar porque me fui a Estados Unidos. Te conté que me salió una Contame la llamada con la propuesta para irte para los Estados Sí, Unidos. es que lo que pasa es que yo... No sé si fue llamada o, Sí, o es que yo tenía personalmente. amistad con Gerti Levites, a quien yo le había hecho algunas piezas publicitarias para su famoso parque de diversiones que tenía en Inotepe. Y en una de esas me llamó y me dice, Marito, porque a mí me decía Marito, voy para Estados Unidos, tengo un negocio allá, me dice, necesito que hagamos un video de una nueva línea de cargo o de carga que Nicaragua va a abrir, Nicaragua-Miami, Miami-Nicaragua, para todos los nicaragüenses, dice, que quieran traer su homenaje de casa. Pero necesitamos hacer un video promocional, vamos a hacerlo, me dice. ¿Te rifas? Vámonos, pues, le digo, dame el pasaje. Saqué la visa, el pasaje. ¿Era fácil la visa en ese tiempo? Sí. y honestamente, él me ayudó. Luego me fui para Miami a hacer el camarógrafo que me llevé fue a César Guillén, que es con el que trabajo hoy también. Y allá en Estados Unidos yo me quedé. En Estados Unidos yo me quedé para aventurarme a ver si yo me quedaba en Univisión o en Telemundo. Porque había colegas nicaragüenses que estaban ahí trabajando, como Marlon, por ejemplo, que ya estaban ubicados, pero ellos tenían la virtud de que tenían años de vivir en Estados Unidos y tenían estatus. Yo no tenía estatus. Entonces, aunque tenía cierta experiencia, no me podían contratar a mí oficialmente solo para papeles secundarios o para aparecer en Don Francisco o en Cristina Saralegui, el programa, aplaudiendo atrás en el estudio. Y ahí aparecí en varios programas, abriendo la boca y sonriendo. ¿Te pagaron? Sí, pagan un estipendio y pagan también, ¿cómo se llama? Un viático que te dan por estar ahí. En aquellos tiempos, cuando ya ahora es historia, pero eran un éxito rotundo. Era igual, pues, pero la cosa es que Cristina era un programa top de esa época. Claro. Y ya no digamos Don Francisco. Sí. Que eran programas de alto impacto a nivel latinoamericano. Sí. Y yo adoraba, porque igual como cuando yo vine aquí por primera vez en la televisión, miré las luces, aquel gentil en el estudio, todo el mundo laborando ahí. Yo quedé impactado cuando puse el pie en Univisión. Igual en Telemundo, pero no tuve la oportunidad de ingresar. Con los años, mi amigo Luis Latino, que se quedó allá en Estados Unidos, logró estar en la televisión hasta el día de hoy. Hoy trabaja en Telemundo. Pero fueron 30 años que le tocó a él para poder tener estatus, para poder vivir Después allá. de 30 años tuvo estatus. Sí, no, ya logró el estatus, pero ya tiene 30 años viviendo allá. Sí, pero tuvo que estar muchísimos años. Y tuvo que estar muchísimo más para poder lograr estar donde está ahora. ¿Y vos no estabas dispuesto a quedarte tanto tiempo? No, porque yo ya tenía una tierna en Nicaragua y me hacía mucha falta mi hija. Mi hija tenía, un año de edad y me hacía mucha falta y era un bebé y francamente Estados Unidos no era para mí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país de que se trabaja día y noche en situaciones que yo no estaba acostumbrado. Yo ahí trabajé en fábricas, trabajé cargando cosas para traslado de menajes de casa. Trabajé en bomberos en gasolinera. Mi último trabajo fue jardinería, que me corrieron porque yo no sirvo para eso. Me montaron en un carrito de esos de jardinería. ¿Cómo te despiden allá? Contame. Es que había un campo de golf. Ajá. Y que se le crece la grama. Ajá. Y me dice el jefe, montate en ese carrito, en un carrito que tiene una cuchilla abajo, y vos me vas a dejar así, de este tamaño. Correcto, no se preocupe, eso es mío. Le digo, me monto en el carrito, me pongo mis audífonos, y yo iba y volvía. Y cuando él me dice, todo bien, le digo, anda a abrir pues la regadera para que se riegue, dicen las plantas. Y cuando voy a abrir la llave, no me he volado todos los sopos de riego, me los he volé con la cuchilla del carrito.
16 Qué cepos de agua. Pasaste muchas veces por el... Parecía fuente aquello, ¿verdad? Dios. Entonces el hombre se molestó y me corrió. Con razón. Con toda la razón del mundo. Pero yo dije, honestamente, este trabajo no es para mí. Yo me regreso para mí. O sea que por esos huequitos vos no tenías que pasar, tenías que dar la vuelta porque obviamente... Sí, porque a mí nadie me dice... No te advirtieron. Este es un campo de golf y detrás de esa grama hay unos cepos de agua. Ajá, no te que son de dijeron. riego. Ellos tienen la culpa. Ellos tienen la culpa. Pero en Estados Unidos nadie tiene la culpa más que la pasea. Claro, claro. Entonces, a mí me tocó pagar los cepos. Y luego regresarme a Nicaragua, me trae muchas cosas para mi bebé. Y ya me quedé. Y ya me quedé volviendo a hacer un programa que se llamó Generación 2000. Un programa que fue líder en los 90, un programa juvenil, que lo saqué de los actores del mismo Colegio Bautista, del mismo grupo AICA, que es una experiencia ya de los muchachos ya estaban de 16, 17 años. Entonces ellos fueron el elenco de jóvenes de Generación 2000 y pues honestamente tuvo buen recorrido ese programa. ¿En qué canal estuvo? El Canal 4. En Canal 4 estuvo. Era un programa juvenil. Su suerte era poner videos musicales. No había en las redes sociales. Entonces eran muchos videos por televisión. Pero los videos los acompañábamos desde Granada, Matagalpa, Jinotega, Matagalpa. O sea, en esos años, Mario, en los 2000, ¿cómo sentías que venía evolucionando todo? Porque ya en los 2000 ya se sentía un poquito, no sé, ¿cómo lo viviste? Vos que estabas dentro, sí. Hubo algunos cambios en donde, porque hubieron tiempos como que te ibas y regresabas. ¿Cómo te actualizabas como para engancharte de nuevo en la ola? Con el dinero que yo recogí pues, en Estados Unidos y las cosas que yo hice por fuera, logré tener cierto ahorro y compré cámaras editoras. Se lo compré a Carlos Mántica, a Videoarte, pues, que era en ese tiempo una empresa importante de audiovisuales. El hombre estaba renovando constantemente los equipos y el equipo de segunda me lo vendió a mí. Y ese equipo de segunda yo lo ocupé para hacer los programas que yo hacía después. Y cuando entonces vos realizabas tu propia producción con tu equipo y lo metías al canal. Mi cámara, mi equipo. Yo siempre fui un productor independiente. Ya. Yo estaba en un canal, pero el canal me brindaba el espacio, yo le pagaba al canal y yo buscaba mis propios anunciantes, mis propios... Hay mucha gente que no entiende cómo funciona la televisión. Esa es la manera más factible para vos. La única manera que existía para producir un programa era conseguir patrocinio. Sí, pero en el sentido como que también está la vía de que el canal en sí te provea el equipo, te grabe. Lo que pasa es que el canal solo se preocupaba por mucho tiempo, hasta el día de hoy, en producir sus propios noticieros, sus propias revistas, y hacer otros programas no era su prioridad. Claro, entiendo. Y yo siempre produje programas de fin de semana. Entonces, eran programas juveniles, que era un segmento, era focalizado. Entonces, honestamente, no era de interés de estar haciendo programas juveniles. Claro, era mejor que vos le pusieras todo tu empeño fuera, y mi equipo, con tus recursos. Aparte, yo solo llevaba el cassette. Ya. Porque recordad que todo era cassette. En los 2000 era cassette, ya no era CD. No, era cassette. Eran cassettes de 3/4 de pulgada que vos llevabas de media hora para sacar tu programa de media hora. Habían cassettes de 1 hora para programas de 1 hora. En ese tiempo, ¿cuánto te costaba el espacio? No te puedo decir porque no me acuerdo, pero era un platal. En realidad... Siempre ha sido caro la televisión. Lo que más cuesta de producir es el espacio. Es por esa razón que no todos pueden estar en televisión, porque la televisión es un espacio muy caro, siempre fue un espacio caro, y la única manera de estar en televisión era tener tus propios anunciantes, pagar el canal y pagar tu equipo de producción, que son los que hacen programas, los camarógrafos y tus equipos propiamente dicho, porque las cámaras eran carísimas también. Sí. Ahora lo que hace este celular es una maravilla en comparación
que en aquel tiempo una cámara valía $5,000. Y yo todavía tengo equipos que valen $4,000, $3,000, que son equipos que me han venido quedando de esa época. Aunque ahora yo produzco también, como ustedes, con cámaras de RCL, pues, con cámaras fotográficas. Y produzco con celulares si es posible. Porque después de la pandemia aprendí que con los celulares uno puede hacer 1000 cosas. Y eso lo aprendí hasta ahora con la pandemia. Porque antes siempre produje con mis equipos. Pero con el tema de las restricciones de salud, no podía salir con un equipo de gente grande en las calles. Claro, o sea, tenía que ser algo práctico, que no llamara la atención. Entonces, claro. El celular... Hasta entonces te acoplaste a esa línea, pero antes no. No, y entonces a mí me costó mucho pasarme, hacer el crossover o el traslado de lo análogo, trabajar en cinta, a trabajar en digital. ¿En qué año logra hacer ese cambio? ¿Cuándo hubo también, debe de haber habido un momento en el que vos sentí a la chocha, o sea, esto está cambiando demasiado rápido? Sí. ¿Cómo hago? En generación 2000 tenía los equipos de 3/4. Tuve equipos de 3/4, tuve equipos de Betacam. Pues Oliver podrá entender muy bien porque lo conoce. Yo no, algunas cosas no. El Betacam era lo máximo, pues, de esa época. Era lo que todo productor requería. Si vos querías producir en HD, en alta definición, era con Betacam. Y yo logré tener Betacam, pero me duró la alegría muy poco, porque ahí nomasito ya vinieron los equipos digitales. ¿Cuánto te duró? Pero ¿Un año o menos? Tal vez menos. O sea, yo hice una inversión de comprar una cámara que ahí nomasito me deshice de ella, porque no, definitivamente, primero conseguir los cassettes era difícil, segundo mantener la cámara y las editoras en Betacam era clarísimo. Todavía tengo una foto ahí que me tomó Iván, el dueño de Ticavisión, que me tomó con el equipo Betacam, porque el equipo fue superado por las computadoras. Por ejemplo, ahora se editaba en una estación que era una PC y un monitor. Y antes yo tenía 3 monitores, 3 cajas grandes que eran, digamos, las caseteras, y un mando central que lo manejaba con las manos, que era el cerebro, pues, de todas las cosas que como tenía. un Nintendo, digamos. Así es, a la derecha y a la izquierda, para arriba y para abajo, para manejar las imágenes. Y los efectos todos se hacían artesanalmente. Y ¿Artesanalmente cómo? había un equipo que se llamaba Amiga, que era una especie de computadora que generaba los títulos. La puenteabas y metías a través del generador, bueno, una complicación técnica, a través del corrector de base y el trabajo de Waveform Monitor, metías la señal para poner un nombre. Y ahora el nombre lo pones directamente sobre la imagen, sin mucho atraso, y buscas tipografía, y antes no había solo una tipografía y se acabó. Un solo color y se acabó. Y las letras solo tenían fino y borde, y ya está. Ahora, en una cantidad de tipografías infinitas. Ahora tenés para escoger. Sí, esto es una maravilla. Entonces, cuando yo logré el tránsito de lo análogo a lo digital, lo primero que me costó fue editar en una computadora. Ya estaba acostumbrado a editar de máquina a máquina, y después de editar en una computadora fue difícil. De hecho, le pedí ayuda a muchos editores y me negaban esa responsabilidad, esa posibilidad de enseñarme a editar en Adobe Premiere, que es el programa con que aprendí. No fue que hasta que estuve trabajando en Voz TV, porque yo fui ejecutivo de Voz TV, me contrató Iván García para que fuera su jefe de programación, a diseñar la programación del canal en cuando era Estesa. Cuando era el 11. Cuando era Canal 11, que los dueños eran Estesa. Entonces, Canal 11 era lo que se llama Voz TV hoy. Correcto. Y a mí me contrataron para ser el jefe de programación. Junto con otros directivos ahí, pues logramos
yo tener animando a editores dentro de mi responsabilidad. Sí. Y una editora, una muchacha que hacía los comerciales y los cambios comerciales. Ya para eso desde el 2007 más o menos, Ya o como, menos, 2006. 2008 por ahí. Ok. La muchacha esta se quedaba conmigo enseñándome a editar los comerciales que iban en la programación. Y fue así que logré editar yo. Buena onda. Buena onda la chavala, y se lo agradezco, ¿verdad? Porque ahí yo logré tener en mi casa mi propia editora. Yo compré todas estas cosas, yo las compraba con mi dinero. Mis cámaras, mis editoras, las compré con mi dinero y siempre... Digamos, estar en el canal de alguna manera como que te ayudó como estar a la vanguardia, como para ver todo lo que había cambiado. ¿Qué es lo que había? Correcto. ¿Qué es lo que había y qué es lo que usaban los demás colegas para producir? Lo que pasa es que nosotros siempre hemos tenido el talento que hemos hecho mucho con poco. Y ese talento viene por la experiencia, ¿verdad? Claro. Entonces, la verdad es que yo siempre trabajé con equipos que yo mismo entrené. El camarógrafo yo lo entrené, la productora yo lo entrené, los actores y los presentadores yo los entrené. Sí. Por la experiencia que yo siempre tuve, ellos vieron en mí como al maestro, como a la persona que sabía, y ellos me dieron la oportunidad de darles un poquito de mi entrenamiento. Luego yo di clases en la universidad, en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Managua. También di clases de edición en la Facultad de Filología de la UNAL. Di la cátedra de edición digital. Y yo no era editor, simplemente he sido profesional de la televisión, pero logré dar la cátedra de edición. En la UDM di clases mucho tiempo, muchos años, como 7 años di clases en la UDM para los jóvenes. Sí, yo miraba mucho la UDM que estaba muy enfocado en la parte audiovisual, involucrado con estudios, don Mario etcétera. Valle compró equipos. Yo lo animé. ¿Fuiste pieza clave ahí? Sí, porque me dice, vos que venís de la televisión, me dice, voy a comprar equipos para hacer un set aquí. Me dice, porque él andaba con la idea de patrocinar la Liga del Saber, que era un programa de los 70, de los 80. ¿Trabajaste o solamente conociste? Pues era un programa muy reconocido. Sí, entonces, aquí viene la parte de la historia, que muchos no conocen. Cuando don Mario Valle, el director de la universidad, me dice que si yo conozco al profesor Sandoval, sí. Lo citaron al profesor en una reunión que estábamos, Mario Valle hijo, Mario Valle padre, el profesor Sandoval, la hija del profesor Sandoval y yo, y Justo Velázquez. Todos ellos decidimos llevar la Liga del Saber a sacarla al aire de nuevo. Pero como la Liga del Saber era un programa de una alta logística, sí, toda la universidad puso sus equipos, su dinero y su empeño para sacar ese programa. Entonces la universidad compró cámaras, editoras, estudios, personal y el mismo lugar, pues, que era el polideportivo de la UDM, que era el estudio. Lo convirtieron en estudio para las barras de la derecha y las barras de la izquierda, porque la Liga del Saber eran competencias intercolegiales. Sí, sí, sí. Y en medio del set, los colegios enfrentándose con preguntas y respuestas. Entonces yo fui el realizador de la Liga del Saber durante algunos años, dirigido directamente por el profesor Julio César Sandoval, bajo el auspicio de la Universidad de Managua, hasta que el canal Voz TV me dice, o haces una cosa o haces la otra, venid de aquí que yo te necesito como ejecutivo. Yo dejé la UDM, dejé las clases en la UDM, dejé la Liga del Saber y me fui a trabajar de ejecutivo al Canal 11, donde estuve algunos años de jefe de programación y la Liga del Saber ahí quedó trabajando y tengo entendido que todavía sigue, pero ahora la produce otras personas. Ya, entiendo. En algún momento, ahí navegando en toda esta historia, Mario, ¿en algún momento perdiste el piso por la fama?
Es que nunca he sido famoso yo. No, porque, o sea, has estado mucho detrás de cámara. Sí, eso es lo que he estado yo. He Porque te codiaste. He logrado manejar la fama, por decirlo de alguna manera, porque he estado en ella, pues, o sea, he sido parte de mucha gente afamada. Sí, te has codeado te codiaste con muchas personas importantes, y todavía, artistas pues, también. Y todavía tengo amistades con personas muy relevantes en nuestro país. Algunos periodistas que ya no están en Nicaragua, otros que de mi misma generación, que yo soy. Personalidades de la música, como Carlos Mejía, como Otto de la Rocha, como Valentín Castillo. O sea, personas que han sido verdaderamente talentos y que han sido personas cercanas y queridas por mí. Pero he sido sus amigos, su brother, pues. Has sido aterrizado en ese sentido, digamos. Es que no me he sentido el tipo famoso, simplemente he estado en él, he estado en historia. En la industria porque la vida te lo ha puesto. Mira, yo se lo dije estoy en el libro de los pioneros de la televisión, de una colega periodista que hizo una recopilación de la televisión y sus pioneros, así se llama el libro, que ahorita lo vende Hispamer. En el libro yo aparezco en varios capítulos y salgo mencionado como el personaje de Choquito Chivarón y también como realizador de esa época, como productor y realizador de programas. Y tengo el privilegio que me dio la vida y la bendición que me dio el Señor de aparecer en la historia de la televisión de Nicaragua por una cuestión de la vida, pues. Pero claro. Porque eso me tocó. Esta entrevista que te estoy dando, esta conversación, esta plática, yo nunca la he tenido con nadie, porque no ha habido momentos, escenarios o plataformas adecuadas para ventilar todas estas cosas que te estoy diciendo. Si en este momento varios televidentes están escuchándome, varios cibernautas están escuchándome y están retrocediendo en el tiempo. Sí. Eso es parte de lo que yo he tenido que vivir, es parte de mi vida, es parte de como tu vida, pues, que he hecho en este podcast, que te ha tocado codearte y conversar con muchas personas. A mí me tocó una época de la historia, una época específica de la historia de Nicaragua. Estoy en el libro de los pioneros de una manera increíble y lo cual agradezco que me hayan tomado en consideración. Soy de los tal vez 5 profesionales de la televisión que todavía trabajamos, porque mis demás colegas o están retirados o están haciendo otras cosas o ya fallecieron, pues. Porque yo siempre fui el chatel de mi grupo, porque yo recordad que llegué 15 años a la televisión. Sí. Y han pasado 43 años, 44 años. Y que yo sepa, la Laudelina Rosales, que es la productora de Canal 6, es la persona más longeva que yo conozco que está en los medios de comunicación. Ella tiene más de 50 años de estar en la televisión. Y bueno, yo la quiero mucho, la respeto mucho. Ella conoce también de mí y además trabajó conmigo en algunos proyectos como Tita Ternura, y otros proyectos de la televisión. Y pues ella sí es una personalidad de la televisión muy respetada. Wilmer López, que es un personaje cultural muy importante en este país. Son amigos personales que yo los llevo en mi corazón y que ellos sí son verdaderamente figuras de la televisión. Y si yo estoy en esa lista, pues la verdad es que yo les agradezco a ustedes por tomarme en consideración, por querer escuchar estas historias. Son muchas historias que a lo largo de la vida uno profesional uno tiene. Y en la vida personal también algunas cosas que me ha tocado vivir. Sí, no, y ya te agradezco en el sentido de que nos ayudes a viajar en el tiempo, ya sabes, y conocer cómo era antes, porque también veo que tal vez no es tan bueno, pero hay un lado bueno y hay un lado malo de que todo el mundo pueda tener acceso tanto a internet como a grabarte.
porque tenés acceso a un contenido bueno y malo, pero también te das cuenta y descubrís rápido talentos. Sí. Hay gente que rápidamente descubre probando, generalmente probando, Sí, porque- grabarte y hablar y decir, no sabía que me sale tan bien, por ejemplo, motivar. No sabía que me gusta enseñar o no sabía. Y lo Hablar en vas- público. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sobrinito por parte de mi papá que está en Costa Rica y tal vez en este momento lo agarra como un jueguito. Tiene 9 años. Pero yo veo a ese niño hablando en los videos y cómo se expresa. Entonces yo digo, este niño tiene un futuro en la comunicación. Así es. Y antes no teníamos tanto acceso a eso. Tenías que estudiar, o ir a una universidad o encontrar a un mecenas que te descubriera. Claro. En los tiempos que yo estuve, pues, pero hoy día este celular te ha abierto las puertas para un sinfín de posibilidades, porque el celular es tu editora, el celular es tu cámara, el celular es tu agenda, el celular es tu brújula, es tu reloj, es tu grabadora. Antes todas esas cosas las tenías por aparte. Ahora, Mario, ¿cuáles han sido en tu vida, en términos generales, hablando ahorita de lo profesional, cuáles han sido tus grandes aciertos y desaciertos? ¿Qué sentís que fue como un par de aguas para vos y que si hubieras podido cambiar algo, qué hubiera sido? ¿O estás agradecido con lo vivido? Primero que me puse a estudiar Derecho y creo que hubiera sido un mal abogado. No gano una. Y yo creo que eso fue un desacierto, pero que en la vida todo uno tiene que probar. Sí. Lo mismo mi padre me decía, mi padre es un médico, fue un médico reconocido. Él quería que yo fuera médico. Yo no te puedo ver sangre. Después me metí a estudiar abogacía y yo no te puedo ganar un pleito. Me ganan todo el tiempo. Entonces, no hubiera sido un buen abogado porque no hubiera podido litigar como tal vez soy un comunicador hoy. Entonces, como vos decís, uno va descubriendo sus talentos en el camino y lo va viendo y va descubriendo en qué cosas sos fuerte. Yo creo que descubrí con los años que ser comunicador, que ser realizador, que ser productor era lo mío. Y yo creo que aquí voy a seguir hasta que termine mis días. Y hablando ya de cómo cambia todo este mundo, a todo el giro que ha dado, ya hablando, haciendo una comparación de cómo era la televisión antes y cómo es ahora, también ese acceso que mencionabas con el teléfono trae también una contraparte. Y es que vos con toda tu experiencia de tantos años, esa experiencia también vale. Pero tenés ahora a chavalos que agarran como la tecnología más rápido y que entienden con facilidad tal vez cosas que vos en ese momento del cambio no las entendiste. Entonces se gana más territorio. Sí. ¿Cómo te enfrentás? Porque eso es un gran reto para vos. ¿Cómo te enfrentaste a eso de manera optimista? Porque aquí estás y seguís haciendo lo que amas hacer. Sí, me ha costado cada día más producir porque a los patrocinadores les cuesta entender que la televisión no va a morir. Ha sufrido una metamorfosis, pero no va a morir. La televisión va a seguir, va a continuar a como ha continuado el cine, a como vemos fotografías y como va a volver la fotografía impresa. Todos tenemos la fotografía en los celulares, pero la fotografía impresa tiene su magia, sí. Tiene su encanto. Entonces, igual la radio, igual la televisión, igual el cine, tiene su encanto. Las cosas están por época, por moda. Ahora la moda son las redes sociales, el TikTok, los likes. Y probablemente va a permanecer esa moda, pero nunca va a desfallecer la técnica de la televisión, la elaboración de guiones, la elaboración de contenido realmente, llevar a la pantalla chica programas con determinado contenido positivo, que es lo que ahora se ha perdido. Ahora se habla muchas sandeces, se privilegia unos contenidos tal vez banales y se ha dejado a un lado la cultura, se ha dejado a un lado la
la proyección de nuestra idiosincrasia como nicaragüense, de nuestro lenguaje, de nuestra cultura real. Estoy hablando de cultura real, no del vulgo. Y entonces creo que en ese sentido los productores o los realizadores de contenido actuales tienen el gran reto de volver a las personas que tenemos la experiencia, que hemos vivido esa experiencia, de enseñarles a ellos, a ustedes, cómo es que se hacen contenidos para la familia, contenidos para el hogar, para ese programa especializado. Hoy realizo un programa automotriz. Es un segmento especializado. Es un programa de promoción de productos y servicios automotrices porque todos tenemos autos y motos en este país. Entonces yo me he dedicado a ese rubro. Estuve en el rubro inmobiliario también durante 3 años, que me fue muy bien. Pero yo creo que he tenido que irme explorando distintas áreas de la vida en donde me he tenido que volver resiliente para poder comer, para poder vender mi producto, mi contenido. Y pues, por suerte he tenido el respaldo de mi familia porque son parte de mi equipo. Mi camarógrafo, mi cuñado, la productora es mi esposa, la cuñada mía es la copresentadora, mi hija es la que equipo de apoyo, mi camarógrafo César Guillén, que es un amigo personal, viene de la época. Entonces, son un equipo bien compacto, pero todos tenemos que comer. Todos recibimos un ingreso. ¿Y esos ingresos de dónde vienen? Del patrocinio comercial de las marcas. Yo manejo 7 marcas en mi programa y tengo que gallopintear, digo yo, en los recursos pocos que me quedan. Y he tenido que sortear el costo del canal, porque yo estaba en Voz TV, ya no pude seguir pagando ese canal, porque resultaba muy caro estar pagándole el canal $1,200 mensuales, una renta muy pesada, a pesar después los costos de producción, que los costos de producción también son difíciles, desde el combustible hasta los equipos que andamos. Sí. Entonces, entender que nuestro equipo compacto tiene que sobrevivir, no todo el mundo lo puede comprender, pero las marcas que nos respaldan lo saben, han confiado en nosotros y ahí estamos, trabajando. Me dice Oliver que cómo hago. Yo le hago... Has persistido bastante. Bueno, soy el único productor que existe. Actualmente. Que existe. Que o sea, produce... en otras palabras, no hay una producción acá, Nica, de un programa que lo tengamos vigente en esa línea. Y en los últimos años, tal vez una revista, ¿verdad? Que realmente eso se hace en un set, pero no tenemos actualmente. Que es del canal. Pero yo trabajo con mis propios recursos, mis propios equipos, mis propios vehículos, los propios guiones, la línea editorial, nosotros la manejamos. Lo único que ahora transmitimos en las redes sociales, como ustedes lo hacen, que es la plataforma. Pues. Entonces quiere decir que hoy por hoy tu programa, ¿cómo se llama tu programa? Zona Automotriz. Zona Automotriz ya no está en ningún canal de televisión. ¿Cómo no? Logramos nosotros establecer una alianza con el norte y el centro del país para no abandonar la televisión, porque nuestros equipos son de televisión. Seguimos produciendo en el formato de televisión, o sea, 16,9, que es el formato rectángulo, para Telenorte, Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Estelí y en Chontales, en el canal 20 de Jerry Cruz, que es un amigo personal que me abrió su canal. La familia Solís, que son los dueños de Telenorte, me abrió su canal. Entonces, mándame el cassette, por decirlo de alguna manera, mándame el programa, yo se la mando digitalmente, lo transmiten los fines de semana y es así que estamos en Televisión Nacional, porque nos transmitimos en Canal 48, si vos tenés Claro TV, nos ves en el Canal 48. Pero si vos vivís en Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Estelí, en aquella zona, nos ves en Telenorte, pues, que es el canal de ellos. Y en el norte nosotros somos bien famosos, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo te ha recibido la gente del norte? Sí, tenemos un año de estar en el norte de esa manera y nos quedamos impresionados porque si nos paramos en la esquina
del Parque Central en Estelí, la gente ya nos reconoce, nos quiere, y yo me remonto a mi época de los 80, porque en los 80 éramos personas bien reconocidas por lo que hacíamos. Y en el norte, gracias a Dios, tenemos ese reconocimiento de las personas, porque lo que producimos aquí en Managua y los contenidos muchos lo hacemos en Managua. Todos tenemos carros y motos y tenemos un lubricante que usar, una batería que usar, un taller que recomendar. Sí. Todos tenemos problemas con los radiadores, todos tenemos problemas con los amortiguadores. Y nosotros damos esas noticias, esa información. Entonces vos producís este programa en su totalidad y haces nuevos guiones cada vez. Cada semana producimos 3 contenidos diferentes. Un taller, un producto automotriz y una recomendación técnica. Qué interesante. Cada semana hacemos 3 cosas y todo está en nuestro canal de YouTube, que es nuestro canal de 32,000 seguidores, que nos hemos puesto youtuber por accidente también, te quiero decir, porque nosotros hemos llegado a esa cantidad de seguidores y no es fácil llegar a 32,000 seguidores con un segmentito como el que tenemos, por decirlo de alguna manera. Aún bastante. Y tenemos más de 100,000 seguidores en las redes sociales, pues, porque tenemos desde Instagram, Facebook, TikTok. Nos hemos vuelto... Tenés que montarte en la ola al final. Nos hemos vuelto en los últimos, de la pandemia para acá, un programa meramente digital. La pandemia nos obligó a hacer el traslado de la televisión propiamente dicha a las redes sociales, donde actualmente también somos fuertes, porque una comunidad de 100,000 seguidores ya es una comunidad. Claro, por supuesto, y es una comunidad muy grande. En el amor, ¿cómo te fue, Mario? En el amor no me fue mucho tan bien. Mira, tengo 4 hijos. La última hija que tengo tiene 17 años. Es una linda chica, que es una brillante jovencita. Estuve casado con su mamá en los últimos 17 años. 17 años tengo de tener esta última relación. Lamentablemente nosotros en el día a día tenemos dificultades relacionadas con la finanza, con la falta de Dios en nuestra familia. Entonces, esta situación la vine sabiendo en el último año. Entonces, ahora me he vuelto una persona espiritualmente más cercana. Existe un grupo de oración que me han ayudado a reestructurarme espiritualmente y a conocerme a mí mismo para dar lo mejor de mí ante las personas y ante lo que perdí, pues, que es mi esposa y mi hija. Que aunque no las perdí físicamente, no las tengo en mi hogar, que es lo que yo espero recuperar en algún momento de mi vida. Yo no estoy en el plan ahorita de andar buscando mujeres ni otra opción, ni una opción B, porque en el mundo la gente que te dice, anda, vos puedes conseguir 2 o 3 mujeres más. Yo no estoy para eso. Mira, Gabriela, yo en el próximo mes voy a cumplir 60 años. Y aquí donde me ven, 60 años han sido muy bien vividos. He tenido hijos, varones y mujeres. A mi hija mayor, a la Amanda Maciel, la Chelita que te dije yo que la dejé cuando yo estaba en Estados Unidos. Esa niña ahora tiene 36 años. Esa niña es un ángel para mí. Vive en Estados Unidos desde hace 8 años, pero ella está pendiente de su padre día y noche. De hecho, a ella le agradezco mi vida porque ella me paga a mí el seguro médico facultativo, que es el que permite que yo tenga las atenciones médicas que hoy tengo por recibir, porque de unos 5 años para acá mi situación de enfermedades crónicas ha crecido, y si no ha sido por mi seguro médico y por mi atención de mi hija mayor, quién sabe si estuviera contándote el cuento ahorita, pues. Pero ahora, como te dije, me volví un hombre más espiritual, asisto a un grupo de oración, y esto me ha permitido a mí reencontrarme conmigo mismo, reencontrarme con las cosas que realmente valen la pena en la vida, y eso me ha ayudado en los últimos meses a reestructurarme. Y yo creo que ahora estoy en un nuevo renacer
a pesar de que ya estoy entrando a la tercera edad, estoy en un renacer en mi vida para ser una persona mejor en lo que me queda de vida. ¿Cómo llega ese diagnóstico y cómo lo recibí y has sobrellevado? Porque... Bueno, para las personas que no lo saben, el diagnóstico me llegó hace 3 años. Debido a la diabetes, yo tuve problemas serios con los riñones. Los riñones comenzaron a fallar. Esos dolorcitos en los riñones, esas piedras en los riñones, esa incomodidad cuando vas manejando, primeros síntomas. Entonces, como uno es joven y es irresponsable, uno no toma en consideración las primeras señales hasta que es muy tarde. Mis riñones comenzaron a fallar de manera constante a tal punto que yo ya no tengo función renal, lo que me obliga a estar en una máquina de hemodiálisis 3 veces a la semana. Esto es un paso duro que tuve que vivir hace 3 años, porque eso me ha quitado en mi vida 3 horas de pegado a una máquina, pero las he recuperado con la oración y las he recuperado porque en las 3 horas que estoy en hemodiálisis estoy trabajando, estoy comunicándome con personas, no estoy desaprovechando el tiempo, estoy orando. Entonces creo que estoy viendo la vida de otro ángulo, del ángulo más posible, más positivo que puedo encontrarle ante la negatividad de estar pegado a una máquina para poder sobrevivir. La máquina de hemodiálisis de la sala B del Hospital Bautista es la que me mantiene con vida hoy. Si yo dejo de tener una sesión de diálisis, puedo caer en una intoxicación interna y provocarme la muerte. Entonces, en 3 años yo estoy vivo y me estás viendo aquí produciendo en calle, hablando en cámara, dirigiendo mi equipo, hablando con mi familia, teniendo una vida, entre comillas, normal, es por ese equipo que me permite en el Hospital Bautista. Gente muy profesional que me ha mantenido con vida y que esto no lo había querido externar públicamente porque son cosas muy privadas y muy difíciles de comentar. Pero yo le quiero hacer un llamado a las personas que cuando sientan, primero, la necesidad inmediata de beber líquidos. Tienen que beber líquidos porque el agua es no solamente líquido vital, sino que te permite la limpieza de tu sistema total. Cuando vos bebes agua no solamente te sacia, sino que te limpia y te limpia el alma. Entonces, cuando uno pierde los riñones, uno no sabe lo que pierde. Y honestamente, cuando ya no lo tenés, como decía, tener unos riñones sanos para poder comer todo lo que vos querrás, para poder beber todo lo que vos querrás. Yo no puedo beber lo que yo quisiera ahora. Tengo que restringirme en las bebidas, tengo que restringirme ciertas comidas. Y dentro de lo que cabe, llevo una vida normal, pero he tenido que reestructurarme mentalmente a través de la oración y del grupo de apoyo del ministerio del cual asisto, al cual me han brindado un apoyo y me han respaldado para conseguir incluso el milagro de tener mi propia casa. Cuando vos tenés una condición como esta, el banco no te presta ni para una licuadora. Y yo logré hace 2 meses comprar mi casa a través de un financiamiento, pero al final lo logré. A pesar de la condición que tenés. A pesar de que, como te digo, cuando uno está así, no te dan ni préstamo ni para una licuadora. Sí. Entonces, y estoy pagando. Es un milagro. Es un milagro que el Señor me puso ahí. Vivo en una casa nueva, en una casa que es digna y que estoy renaciendo nuevamente. Claro. Y a partir de este mes de diciembre yo vivo en una casa nueva, lo cual le doy gracias a Dios. La casa es mía y de mi esposa y mi hija. Y pues obviamente yo me siento satisfecho por los milagros que el Señor ha hecho en mi vida y es parte de mi testimonio. Y yo todavía continúo construyendo ese testimonio, no solo en la parte profesional, sino en la parte personal e individual. Cada quien va construyendo su testimonio y la vida de uno va sirviendo para que otras personas se motiven,
se alerten, en el caso mío, pues que ya yo perdí mis riñones, que cuiden su sistema nervioso, cuiden su salud mental, cuiden sus riñones y su presión arterial y su peso, pues. Son cosas que a veces uno no las reflexiona. Cuando estás de tu edad, uno no les pasa por alto. Sí. Porque vos sos una persona joven, te sentís con toda la vitalidad, pero cuando llegas a cierta edad, después de los 50, comenzás a decaer. Y si tenés enfermedades crónicas como las mías, como la diabetes, que una gran cantidad de nicaragüenses padecemos esa enfermedad por cuestiones genéticas, pero también por el tipo de alimentación que nosotros recibimos de niños. No sé vos, pues, pero en mi casa nunca falló el gallo pinto. Ni en la mía, ni en la mía. Frito, y cocinar con manteca de cerdo. Y esa historia alimenticia nicaragüense, el mismo nacatamal, que es riquísimo, pues. Que no es malo comer, lo malo es abusar. Claro. Y unos cuerpos tienen más posibilidades de asimilar que otros. Y otros caemos en esta situación. En mi turno, en mi hospital, hay 150 personas en mi turno. Y son más de 1.200 personas que están asistiendo a hemodiálisis solamente en mi hospital. Solamente en mi hospital. A nivel nacional debe haber otra cantidad increíble. Entonces, son enfermedades y son... que se pueden evitar. Que se pueden evitar, que son patologías que son tan caras, porque cada sesión de hemodiálisis vale $200. Y son 3 a la semana. Y son 3 a la semana. Entonces, eso no lo puede cubrir más que tu seguro. Y si no, pues, te toca perder la vida como a muchas personas que no tienen esa posibilidad. Yo le doy gracias a Dios que tengo la posibilidad de tener mi seguro facultativo, que tengo la posibilidad de ser una persona útil a la sociedad todavía, que estoy haciendo lo que debo, que soy una persona que estoy creando mi propio testimonio y que estoy construyéndolo todavía para la obra y gracia del Señor. ¿En algún momento sentiste que te ibas o sentiste que podías Han habido faltar? varios momentos en los últimos meses en que me he desvanecido, porque la mayor parte de los fallecimientos en hemodiálisis es por infartos, porque la máquina discute con tu sistema. Es una máquina que es una bomba, que está reñando, porque la bomba mete 400 veces por sesión tu sangre para limpiarla. Y ese proceso aquí sufre el corazón, porque es por donde circula todo el torrente. Pues entonces, la mayor cantidad de fallecimientos en la silla son por infartos y de forma inusitada. Y ya varias veces me he sentido golpeado, agobiado por la sesión. Y no son todas las sesiones, pero algunas sesiones me han logrado desmayar. Me recuperan inmediato porque las enfermeras, muy profesionales por cierto, están ahí sobre uno, tomando la presión, tomando los datos, atentas a la máquina, porque la máquina tiene su alarma para que no sucedan estas cosas. Pero las cosas suceden porque hay muchas personas de la tercera edad que están en esta situación. Y gente joven, quiero decir, porque frente de mi equipo, de la máquina, hay una muchachita de 20 y tantos años, hay otro niño de 22, hay otro de 30 y tantos. No hay edad para esto. No hay edad. Hay personas que tienen problemas renales de forma congénita y de la alimentación y las bebidas gaseosas y los alimentos azucarados que están cargados de elementos tóxicos para el organismo, que uno nunca sabe, pero no todos los organismos soportan lo mismo. Claro, hay que cuidarse. Bueno, Mario, agradecerte el tiempo compartido aquí, tantas vivencias que pudiste contar. La verdad que es una historia en el tiempo. A veces cuando a mí me cuentan este tipo de historias me encantaría, como en mi mente voy viajando hacia atrás y voy imaginando todo lo que me van contando. La verdad que ha sido un buen tiempo compartido con vos. Y como decía, a casi tus 60 años, ya para finalizar este podcast, ¿cuáles son las grandes enseñanzas de vida con las que vos te quedás?
que yo hubiera querido conocer del Señor hace tiempo atrás, pero nunca es tarde. Lo conocí hace muy poco relativamente y he conocido que tras la palabra de la Biblia y el Señor están las verdaderas enseñanzas, que es el legado que uno puede dejar a su familia, a sus hijos, para ser mejor persona, para ser mejor profesional, mejor individuo. Es ahí en la palabra donde está la respuesta de todos nosotros, donde está la luz, donde está la vida. Y es por eso que mi recomendación es que si tenés una organización, un acercamiento, un ministerio que te lleve a conocer la palabra, no te cuesta nada. Es que te pongas, que te dispongas, porque una alma dispuesta la escucha al Señor y el Señor dice, clama que yo te responderé. Y yo he clamado, yo he orado y he llorado y el Señor me ha respondido. Y ese es el testimonio que yo te puedo decir al respecto el día de hoy. Y el que quería compartir hoy, pues no solamente la parte profesional, sino de que la manera que yo estoy cerrando mis días profesionales y tal vez mis días de vida, porque no sé si esta será la última entrevista que voy a dar, porque no siempre yo estoy acostumbrado a entrevistar, no que me entrevisten, pero ya que lo hiciste, te pregunto, ¿por qué se te ocurrió? ¿Por qué se me ocurrió? Porque vos sos un gran referente en la televisión. Tu experiencia y tu trayectoria ha sido muy grande. Y a veces esta generación puede menospreciar eso por ignorancia y no sabe lo que tal vez en tu tiempo costó aprender. Hoy es muy fácil, ¿verdad? Pero en tu tiempo no lo fue. Y nosotros, esta generación que tal vez nos interesa la comunicación, nos interesa hacer contenido con propósito, siempre uno vuelve al comienzo. Y el comienzo, como decía, es llevar un mensaje. Siempre el contenido se hace con un propósito. Y el propósito, vos lo mencionabas, es un mensaje positivo. Y a mí me encantaría que vos cerraras este podcast también hacia esas personas que hacen contenido. ¿Qué les podría decir a esas personas que hoy por hoy sí es muy fácil, como te decía, es bueno y es malo, pero cuál es la reflexión también que va más allá para esas personas que tienen ese poder de crear contenido? Se lo mencionaba yo a la periodista Miriam Palacios, que fue la que hizo el libro Los Pioneros, el libro de los pioneros, que te digo yo que está en Hispamera en este momento, que es el único libro que yo conozco que resume con detalle esto que te estoy diciendo yo, pero con más detalle aún, porque fue una recopilación de varios personajes. Sí, y entonces yo te diría a vos, amigo comunicador, a creadores de contenido, a tiktokeros inclusive, que no le demos prioridad ni preponderancia a la banalidad. Que existen muchísimos temas en este país. Nosotros somos un país con tanta riqueza cultural que le envidian otras naciones. Valdría la pena acercarse a comunicadores que ya se nos están yendo. Se están yendo personajes como Oscar Miranda, que vos lo conociste, Oliver, que son personas brillantes. El profesor Julio César Sandoval, personalidades como periodistas grandes que hemos tenido, comunicadores de alto nivel que hemos tenido, que no son abordados, que son por ignorancia, vos mismo lo dijiste, ignorados por toda esta generación, pero existe una gran base de datos de personas que pueden apoyarte en hacer los contenidos, en hacerte los contenidos. Al final del cabo, o instruirte. Al final del cabo, estos medios son de ustedes, los jóvenes. Nosotros ya estamos de salida. Sí. Yo he venido delegando el trabajo a muchas personas porque yo ya sé que ya mi labor ya finalizó y te lo he resumido aquí en esta hora. Por eso es que le digo yo a nuestros amigos comunicadores, no le den preponderancia a la vanidad, a la bandidencia, ni a la vulgaridad, porque eso no nos deja nada. Nos deja nada más destrucción moral dentro de nuestros niños, dentro de nuestros padres, y esas cosas
a nuestros padres nos angustia. Nosotros como padres nos angustia saber lo que nuestros hijos están consumiendo. Totalmente. ¿Qué consejo nos darías aquí al equipo de 180 Podcast, vos que has consumido? Que siguen haciendo su labor. Yo soy un admirador del trabajo de ustedes porque así como ustedes lo hacen, muy pocas personas se ponen a estar recopilando elementos valiosos de la sociedad, personalidades que nos pueden dejar un mensaje, que nos pueden dejar un legado realmente que valga la pena. Ese 180 Podcast es uno de los contenidos que si yo fuera un programador de los canales de televisión, ustedes estuvieran en los primeros lugares, en la programación nacional. Yo una vez se lo propuse a Oliver, que si a ustedes les gustaría estar en la televisión nacional, pero lamentablemente, como él dice, nosotros no tenemos cómo pagar un espacio y los canales no van a pagar los costos que nosotros tenemos, porque ustedes están asumiendo este micrófono, esta cámara que esto me está enfocando. Eso es un esfuerzo personal de ustedes. Sí. Y eso es lo que verdaderamente vale la pena. Y es lo que yo aplaudo. Me quito el sombrero. Va a llegar el momento, sí, Mario. Cuando esté ahí, yo te llamo y te digo, Mario, lo logramos. Y yo estoy seguro que sí. Porque si ahorita los programadores de los canales están ciegos, eso no va a prevalecer. Como te digo, la televisión no termina. Está pasando un Siempre impasse, hay un mercado para cada cosa. Pero va a haber un renacimiento de la televisión. Estoy seguro que sí. La experiencia me lo ha dicho. Y van a ver, tal vez no me esté equivocando, dentro de muy poco tiempo, van a ver el resurgimiento de la televisión, su historia, su legado y sus verdaderos contenidos. Muchas gracias, Mario, por este tiempo compartido. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ha sido un privilegio compartir con vos, conocer parte de tu historia y escuchar tus grandes mensajes también. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado en un episodio más de 180 Podcast y nos vemos en el próximo.